La Estación Azul, con Carolina Alba. Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. La mayoría de los que estamos aquí estudiamos así la generación del 27. Ahora sabemos que la nómina estaba incompleta porque faltaban ellas: María Cegarra, Rosa Chacel, Ernestina de Champurcín, Carmen Conde, Margarita Ferreras, Marga Gil Roeset, María Teresa León, Concha Méndez, Lucía Sánchez Saornil, Josefina de la Torre, Pilar de Valderrama, María Zambrano y tantas otras. Hoy decimos sus nombres en alto para que resuenen en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, a donde nos hemos desplazado con el propósito de recordar y celebrar a las mujeres del 27, por una cuestión de justicia histórica, pero también porque en breve se va a presentar en Francia una antología sobre estas poetas. Así es que en este programa especial nos acompañan sus editores, la directora del Instituto Cervantes de Burdeos y Sheila Blanco, la compositora y cantante, que nos va a prestar su voz para que suene la de ellas. Carretera en huida, cómo lloran los niños junto a ese baúl mundo abierto. En la cuneta ya no hay sitio en la casa, la única esta noche. Un caballo se ha muerto al borde del camino y no lo han devorado solamente las moscas. Pronto llegará el día con sus incertidumbres. Hay alguien que regresa a lo que no se sabe. Otros siguen caminos que nadie les señala. Allá en la frontera se alza una línea oscura. Hay un sabor a playa que ronda por las calles y los que no han dormido sacuden de sus frentes el olor del insomnio. El trenecillo eléctrico ha traído un puñado de poemas recientes y un trozo de paisaje como tiernos obsequios. ¿Y para qué las palabras? Pues para vivir con ellas y olvidar un momento la muerte que nos busca. Otros siguen caminos que nadie les señala. Allá en la frontera se alza una línea oscura. Por fin, un café, sin prisas y sin miedo, pero una taza es poco para tanta sed junta. La gitana nos pide monedas para un sello, escribir o llamar. Surgen de todas partes tarjetas, telegramas. ¿Y ahora qué? ¿Y hacia dónde? Todavía hay quien mira nervioso el cielo claro. ¿A dónde vamos todos? Ya no hay nadie en la aldea. Otros siguen caminos que nadie les señala. Allá en la frontera
me señala. Ya en la frontera se alza una línea oscura, se alza una línea oscura, se alza una línea oscura. Ay, no hace falta pedir ese aplauso para Sheila Blanco porque sale del corazón, sale del corazón. Bueno, boquiabiertos nos ha dejado. Estoy segura de que a Ernestina de Champurcín estaría encantada de escucharse en su voz. Ernestina, que por cierto es una de las autoras incluidas en esta antología bilingüe de las poetas de la generación del 27, editada por Nuria Rodríguez Lázaro, catedrática y jefa del Departamento de Hispánicas de la Universidad de Burdeos. Buenas tardes, Buenas tardes, Nuria. Carolina. Y Gil Del Vecchio, que es hispanista de la Universidad Jean Monnet. Bienvenido a ti también. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, este libro recoge el trabajo de las 12 poetas que hemos nombrado, un grupo nutrido, así que entiendo que los estilos que suenan aquí son muy distintos, ¿no? Que a pesar de formar todas parte de la misma generación, cada una de estas autoras era dueña de una forma de decir, de una voz personal intransferible, que es lo que ocurre siempre con los buenos poetas, ¿no? ¿Con qué estilos, con qué temas, con qué poéticas nos encontramos dentro de este grupo? Nuria. Pues mira, Carolina, efectivamente el grupo de las poetas o poetisas de la generación del 27 presenta temas tan variados como los de los hombres. Es decir, que cada una de ellas tiene su seña de identidad, por no decir sus obsesiones, consecuencia a veces de las vivencias que tuvieron. Se me ocurre mencionar que tanto Concha Méndez como Carmen Conde conocieron la desgracia de perder un hijo, y eso se refleja en su poesía. Es un tema que se convierte casi en una obsesión hasta sus muertes. Luego encontramos, por ejemplo, en la obra, se me ocurre, de Margarita Ferreras, en su único poemario, con un título muy curioso como Pez en la tierra, que dice mucho de esa falta de adecuación en la que se encuentran no solo ellas, sino todas aquellas mujeres entre lo que sienten, lo que quieren vivir y la sociedad en la que les ha tocado vivir. Un pez en la tierra está abocado a morirse, a poder subsistir. Y es su único poemario, y en ella lo que destaca es la expresión absolutamente explícita del deseo sexual femenino. Por primera vez en el 32, nos parece que Cernuda fue un gran atrevido con sus placeres prohibidos en el 31, pero solo se publican en el 36. Y Margarita Ferreras ya desde el 32, por cierto, publicada por Concha Méndez y por Manuel Tolaguirre, ya rompe lo que se esperaba de una mujer en los años 30. Solo son ejemplos. Cada una de ellas tiene, efectivamente, sus temáticas, son muy variadas. También tienen, por supuesto, presentan convergencias, ¿no? Claro, claro. Cuando se habla de las mujeres del 27, resulta casi inevitable compararlas con sus colegas varones de generación, entre los que se encuentran además figuras totémicas como la de Lorca, ¿no? Que parece que eclipsa todo lo que tiene alrededor. Por un lado es molesto, porque de lo que se trata ahora es de reivindicar la singularidad y la valía de estas mujeres, pero a la vez también tiene sentido, yo creo, para entender las dificultades añadidas a las que tuvieron que enfrentarse ellas, y vosotros incidís mucho en el libro sobre este asunto, que se dejaron notar desde el principio también en el acceso a la educación, que era una formación que hasta entonces estaba reservada a los hombres, ¿no, Gil? Sí, efectivamente, la comparación es absolutamente inevitable en la medida en que tanto los autores como las autoras han vivido el mismo contexto, reciben la misma influencia. Hay que tomar en cuenta que el primer tercio del siglo XX es una auténtica efervescencia cultural. Nacen muchos movimientos vanguardistas y tanto las mujeres como los hombres lo reciben, lo adoptan, lo adaptan, etc. Entonces viven el mismo contexto cultural, político, y por eso se les compara. Y lo que pasa es que hay diferencias y los puntos comunes lo que hacen es hacer resaltar las diferencias, y concretamente un acceso más difícil a la universidad, una difusión más complicada también, ¿no? De su obra, claro. De su obra. Y para dar un ejemplo concreto, en el caso de Ernestina de Champurcín, el padre de familia, el padre de Ernestina, se opuso al proyecto universitario de su hija. O ponía condiciones, que la madre la acompañara
Claro. todos los días a la universidad. Claro. Otro ejemplo, el de Concha Méndez, que empieza una carrera, pero a escondidas, sin decírselo a nadie, sin comunicárselo a su familia. Eso da una idea clara, claro. De forma clandestina, da una idea bastante clara de las dificultades que vivían ellas y que no tenían ellos. Que no... Claro, claro. Bueno, decíamos que cada una de estas autoras tiene una voz propia, pero todas compartieron, como nos señalabas ahora, un contexto histórico muy convulso. Primero la dictadura de Primo de Rivera y luego el crack económico del 29, que por poner un ejemplo muy sonado, dejó una huella muy palpable, por ejemplo, en Poeta en Nueva York de su colega Lorca. Esos cismas, esos quiebros históricos se pueden rastrear también en la obra de las mujeres del 27, Nuria. Sí, por supuesto que sí, igual que en la de los hombres. De hecho, hombres y mujeres de la generación del 27 siguen las mismas tendencias según las épocas. Empiezan todos siendo vanguardistas en los años 20, el arte por el arte, el juego, los caligramas, y efectivamente con esas crisis que acabas de mencionar, el tono se vuelve más sombrío y todos y todas terminan escribiendo eso que llamamos poesía social o comprometida. Desde luego con la guerra y la dispersión consecutiva del exilio encontramos los mismos temas, la nostalgia, la rabia por esa separación impuesta. Luego sí, claro, por supuesto, su obra cambia completamente después de la guerra. Claro, porque fue el gran shock, entiendo, claro, el gran shock del año 36, que en el caso de sus compañeros de generación empujó a muchos a hacer las maletas. Ellas, en muchos casos, corrieron una suerte parecida. Por supuesto, y luego hubo exilios y exilios, igual que en el caso de ellos. Sí. Hubo exilios, qué sé yo, un Pedro Salinas, un Juan Ramón Jiménez, que vivieron en un exilio muy bien instalados, y otros que sufrieron muchísimo, un Emilio Prados, que no llegó nunca a encontrar su sitio. En ellas ocurre lo mismo. Se me ocurre el exilio terriblemente doloroso de Ernestina de Champurcín, no solamente exiliada, mujer exiliada, pero además inmediatamente muere su marido, por cierto, un poeta, Domenchina, y se encuentra con un doble dolor, una grandísima dificultad. En su caso, ella se aferra fíjate, a la religión. Empieza a cultivar una poesía religiosa, termina metiéndose en el Opus Dei en México, es decir, porque encuentra esa vía de salida, con lo cual efectivamente vivieron, por supuesto, en su carne el dolor del exilio. Claro, eso en lo que respecta a sus circunstancias biográficas, pero ¿en qué medida la guerra en concreto, Gil, cambia los temas y la escritura de estas mujeres poetas? ¿O en qué libros en que podemos encontrar esas huellas? El discurso cambia en la medida en que la fase de la guerra impide la despreocupación vanguardista que había dominado antes. Es decir, que antes la idea era alejarse de la realidad, no intentar reflejarla e innovar todo lo posible. Con la guerra el ejercicio se vuelve mucho más complicado porque la realidad aplasta a la gente, a los autores, y entonces se comprometen. Saurnil se compromete directamente. De todas formas, prácticamente todas apoyan a la República. El único caso más moderado en este aspecto es el de Pilar de Valderrama, que es la más conservadora. Pero también hay que decir que la guerra provoca una interrupción de la cantidad de publicaciones, y el cambio se opera más bien después. Cuando llega el exilio, se empieza una fase nueva de poesía de exilio que impone sus temas, la nostalgia, el recuerdo, el dolor. Claro, cuando hablamos de la guerra pensamos mucho en las heridas del exilio, de los que se van, y quizá menos en lo doloroso que tuvo que ser también quedarse aquí, ¿no? En ese exilio interior que padecieron también colegas suyos como Alexandre, pero que imagino que en el caso de las mujeres sería doblemente doloroso porque de alguna forma las obligó a convertirse en ángeles del hogar cuando ellas, una figura que difícilmente era compatible, yo creo, con sus aspiraciones artísticas. Nuria. Así fue. Luego, piensa que algunas de ellas ya estaban plenamente reconocidas. Carmen Conde conoció un grandísimo prestigio en vida. Y se me ocurre, entre las que fueron exiliadas interiores, a Josefina de la Torre, que había sido una mujer avanzadísima, pianista, violonista, actriz. Por cierto, dobló a Marlene Dietrich. ¿Ah, sí? Hasta físicamente se le parecía, era una mujer muy, muy avanzada, y de repente tuvo que, digamos, recluirse en su isla, en las Islas Canarias, y desde luego en la correspondencia hay muchísimo sufrimiento porque de la noche a la mañana se ve separada completamente de su grupo de amigos y amigas
sin saber nada de ellos, no sabía si los habían matado. Claro, es decir, claro, y sin no poder... existía WhatsApp. Es importante O sea hacer el que sí, apunte, claro. No era, que sí, era exilio todo mucho interior. más difícil. Algunas se quedaron y no por ello sufrieron menos, efectivamente. Desde luego, no. Para entender, yo creo, las dimensiones de este drama, también es importante compararlo con su actividad anterior, en la que habían conseguido integrarse en la vida intelectual del país, con muchas dificultades, con muchos obstáculos, pero ahí estaban, y compartir espacios con sus compañeros de generación. ¿Hasta qué punto fue así, Gil? Fue así porque se conocían, colaboraban, trabajaban juntos, tenían proyectos comunes. Lo que pasa es que la difusión era otra y el reconocimiento también era otra cosa, pero la implicación era total. Por ejemplo, Méndez y Ahora nos bailan. Saornil Sí. están totalmente implicadas en las revistas, y las revistas literarias tienen un impacto esencial en la medida en que difunden las novedades, las tendencias vanguardistas, difunden la obra poética de la generación del 27, tanto la de los hombres como la de las mujeres. Entonces, esta explicación en la revista es esencial. María Teresa León, que se conoce como la compañera, digamos, de Rafael Alberti, es la cofundadora de la revista revolucionaria Octubre. Entonces, esto se dice pronto, pero tiene un impacto absolutamente esencial. Méndez y Champursin son las cofundadoras del Liceum Club Femenino y también encabezan movimientos feministas para la liberación del estatuto de la mujer en la sociedad de aquella época. Muy efervescente, desde luego, su actividad. ¿Cómo se portaban ellos con ellas? Pues mira, me atrevo a decirte y a deciros a todos que fueron absolutamente ninguneadas. Es decir, nuestra empresa, esta antología bilingüe, no trata simplemente de rescatar del olvido a estas mujeres porque reivindiquemos la valía de las mujeres, sino porque queremos, de alguna manera, restituir la verdad. En el Madrid de los años 30, la verdad era que aquel dinamismo cultural era masculino y femenino. Igual que estaba la residencia de estudiantes, estaba el Liceum Club Femenino y sus propios compañeros de generación, insisto, las ningunearon. Por ejemplo, la famosísima antología de Gerardo Diego, antología de poesía, de 1932, no lleva ni un solo nombre femenino, mientras que ellas ya habían publicado en 1926 los grandes poemarios, Inquietudes, Concha Méndez, En silencio, Champurcín y tantas otras. Concha Méndez, por cierto, fue a ver a Gerardo Diego enfadadísima y consiguió que en la segunda edición, la del 34, admitiera 2 nombres, Champurcín y Josefina de la Torre, pero ¿ves? Con lo cual no las trataron bien. Yo diría que no las trataron bien. Les otorgaron un papel completamente subalterno. Fíjate en otra cosa. Cuando decimos la revista Litoral o Héroe y decimos fundadores Prados y Alto Laguirre, no señor. Prados, Alto Laguirre y Concha Méndez, pero nunca se la menciona. Jamás. Jamás. Ella estaba en la imprenta. Entonces, ellos tampoco hicieron mucho para que se reconociera el papel de las poetas o poetisas. Por cierto, en este libro os centráis solo en su faceta como poetas, pero uno de los denominadores comunes también de esta generación de mujeres fue su inquietud y su deseo de expresarse también a través de otros géneros y disciplinas. Concha Méndez era dramaturga, Rosa Chacel y Carmen Conde cultivaron el ensayo y la novela. A Josefina de la Torre, nos lo contabas antes, se la conoció también como actriz, como cantante, en fin. No sé si creéis que esa ambición también de alguna forma pudo contribuir a que se difuminase su legado como poetas. Gil. Yo diría que no. Es un tema muy... Tampoco se puede contestar de manera categórica. Claro. Es mi punto de vista. Yo diría que no. Y tenemos aquí el ejemplo de Lorca. Lorca escribió teatro, poesía, era músico, dibujaba, pintaba y no fue ningún problema para él, ¿no? La difusión de su obra. Bueno, también era hombre. Sí, claro. Es el matiz. Hay que decirlo. Pero es verdad que el círculo de los pintores y de los autores no son círculos separados, comunican, se conocen. Hay autores que son poetas y pintores. Estoy pensando en Alberti también. Y entonces, claro, yo creo que acceder a varios tipos, conocer varios ámbitos del arte contribuye a abrir más puertas, a conocer a más gente, a establecer así pues una red
e integrarse en estos círculos, en estos ámbitos. Por tanto, no creo que sea la causa. Un hándicap, sino al contrario, que incluso podrá. Yo diría que sí. Bueno, estaba pensando que propuestas como estas me generan sensaciones contradictorias. Por un lado, lo deseable sería que los nombres de estas mujeres figuraran en los libros de texto en pie de igualdad junto a los de sus compañeros, sin más, pero por otra parte yo tengo la impresión de que, al menos por el momento, la única manera de tenerlas presentes es a través de la reivindicación específica de su legado mediante libros como el vuestro, mediante estas antologías o programas especiales como el que estamos haciendo hoy aquí en el Instituto Cervantes. ¿Qué opináis vosotros al respecto? ¿Tenéis también esa especie de sentimiento de ambivalente? No sé. Mira, sí, no, porque yo creo que estas mujeres ya se vienen reivindicando desde hace años. Para mí ahora el gran homenaje consiste en casi exigir que efectivamente empiecen a figurar en los libros de texto, en la historia de la literatura y la historia secas, y sobre todo ya empezar a analizar los textos. Yo tengo la satisfacción de constatar que en Francia ya se están haciendo varias tesis doctorales realmente sobre el discurso poético de estas mujeres. No solo sobre las vicisitudes biográficas o con un enfoque feminista, sino lo que es la obra. Lo que es la obra. Entonces yo creo que dentro de pocos años en los libros de texto se hablará de la generación del 27 con hombres y mujeres, y además es que podemos establecer, realmente es algo simétrico, igual que entre ellos hay grandes nombres, entre ellas también. Y las hay pues menores, igual que entre ellos. Pero en términos generales podemos decir entonces que la obra de estas autoras, vosotros que las habéis leído en profundidad, que las habéis estudiado, tienen el mismo fuste y la misma calidad que la de sus colegas varones, a pesar de todos los obstáculos a mayores que ellas tuvieron que enfrentar, ¿no? Pues yo personalmente, yo diría que hay desde luego nombres, las tres grandes, sí. Concha Méndez, Champurcín, Carmen Conde, están a la altura de los grandes poetas de la generación del 27. Y luego otras, todas tienen muchísimo mérito y todas innovan, lo cual no es el caso de todos los poetas del 27. Ellas todas innovan, hasta las menos conocidas, como una María Cegarra, que por cierto fue la primera mujer perito químico, se decía entonces, en España. Pues ella introduce ese oficio en sus poemas. Escribe, por ejemplo, poemas de laboratorio, muy curiosos, hablando de probetas, de fórmulas. Insisto, incluso las menores, todas innovaron, fueron muy valientes. No sé si quieres añadir algo, Gil. No, comparto completamente el punto de vista de Nuria. Incluso dentro del grupo de los autores hombres hay desequilibrios, hay diferencias. Sí. Entonces, comparar a un poeta con otro poeta es complicado, pero comparar el grupo entero con otro grupo es prácticamente imposible, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Bueno, pues muy bien, había que pronunciarse al respecto. Yo creo que era una pregunta polémica, pero pertinente, ¿verdad? De una vez por todas, para dejar las cosas claras. Nuria Rodríguez Lázaro y Gil Del Vecchio, autores de esta antología bilingüe de las poetas de la generación del 27 que publica la editorial. No sé si lo diré bien. A ver. No me atrevo, en francés. Orbis Tertius. Bueno, sí. Dentro de una colección preciosa llamada Ordenado Paraíso, centrada exclusivamente en la poesía. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, en este programa especial en el Cervantes. Más poesía, más literatura, más vida en la Estación Azul, Radio Nacional de España. Sheila Blanco, buenas tardes. Ahora sí, ya te saludamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Estación Azul. ¿De quién es el siguiente poema que nos vas a cantar ahora? Pues la habéis nombrado varias veces. Voy a cantar a Carmen Conde, a la poeta quizás más famosa de esta generación del 27 o de la Edad de Plata, yo creo que porque fue la primera académica de la lengua, ¿no? Es algo que consigue Carmen con mucho mérito, pero no porque no hubiera habido antes mujeres con esos méritos para formar parte de la Real Academia, ¿no? Esto fue en 1978 y yo siempre digo que, bueno, que hay que reflexionar sobre que la institución de la RAE existe desde 1713, ¿no? Tardaron un poquito. Tardaron un poco. Y este poema que voy a cantar ahora pertenece a su poemario En la tierra de nadie, se llama igual que el poema, es un poemario publicado en 1960.
Y es un poemario donde yo me encontré ese concepto poéticamente devastador o devastadoramente poético, ¿no? Que es el exilio interior, ¿no? Y es una declaración de intenciones. Yo creo que la tierra es de todos, pero no es de nadie, en el sentido que nadie puede llegar y apropiársela, ¿no? Y eso pues está presente en la poesía de Carmen, como en tantos otros poetas o artistas que vivieron ese exilio interior, ¿no? En esa España, que se quedaron aquí en la España de la posguerra. Bueno, pues va a ser un placer escucharte cuando quieras. Muchas gracias. En la tierra de nadie, sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen. He plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando en el camino. Otros saben que vuelvo, aunque me calle, y mi ruta más cierta yo no digo. Intenté demostrar que a donde voy es a mí, solo a mí, para tenerme. Y sonríen al oír porque ellos son la gente que va, pero que vuelve. Y sonríen al oír porque ellos todos son la gente que va, pero que vuelve. Escuchadme una vez, ya no me importan los caminos de aquí que tanto valen, porque anduve una vez, ya me he parado para hincarme en la tierra que es de nadie, porque anduve una vez, ya me he parado para hincarme en la tierra que es de nadie. ¡Guau! Sheila Blanco cantando a Carmen Conde. No te vayas porque en un ratito queremos charlar contigo y que nos cuentes, que nos hables de tu disco. Estupendo. Sobre las poetas del 27.
Cuánto entusiasmo, ¿verdad? Es muy emocionante. Bueno, ahora seguimos en compañía de María Jesús García González, que es directora del Instituto Cervantes de Burdeos, que en breve va a acoger la presentación del libro que hoy nos ocupa, esta antología bilingüe de las poetas de la generación del 27, ocasión que vamos a tomar como pretexto también para conocer más de cerca la labor de difusión del español y las culturas hispánicas que se lleva a cabo en el Instituto Cervantes, en este caso en su sede de Burdeos. Buenas tardes, María Jesús. Buenas tardes, encantada. Igualmente, qué bien que nos ponemos cara, ¿verdad? Porque llevamos hablando un tiempo. Qué bien que estés hoy aquí. Eso tiene la radio. Desde luego, bueno, en España los nombres de estas mujeres empezaron a sonar más allá del ámbito académico gracias al documental de La Sin Sombrero, de Tania Batlló, que hizo bastante ruido allá por el año 2015, pero yo imagino que en Francia siguen siendo relativamente desconocidas, o al menos bastante más que aquí. No sé si hacía falta reivindicarlas. Bueno, Nuria ha contestado que hay investigaciones, tesis doctorales, pero el espacio que nosotros queremos ocupar en el Cervantes, y por eso presentamos esta antología, porque me parece muy novedosa, que lo vamos a presentar la semana que viene, precisamente es para sacar un poquito del olvido, es decir, para contribuir con nuestro grano de arena a sacar del olvido a mujeres que si bien llevan 5, 6, 10 años dándose a conocer, que es eso frente a 100 que han pasado desde que nacieron, 80, 100 años, en que fueron invisibles, ¿no? Entonces, para el Cervantes de Burdeos era una ocasión, cuando ellos me lo presentaron, muy interesante, y además una antología bilingüe, o sea, que cumple con todos los criterios que nosotros usamos para presentar un libro, para presentar una obra, que será la próxima semana, el día 9 y el día 10. Y por un lado yo espero que tenga el rigor de la investigación científica que tienen ellos como profesores de universidad, pero por otro lado, y les insisto mucho cuando los profesores de universidad vienen a verme, que sea capaz de ser accesible a un público de la calle, porque es una jornada de puertas abiertas, son dos jornadas que, aunque son con profesores de universidades diferentes de Francia, pero se abre a nuestros alumnos, que son alumnos de distintos niveles de español, y a la gente de la calle. Entonces, yo como directora de Cervantes querría, por un lado, su rigor, que estoy segura de que lo tienen, y al mismo tiempo esa comunicación que tiene esta sala y esta música que nos hace que nos llegue a todos esa poesía de estas mujeres hasta ahora muy poco conocidas o invisibles. Claro, bueno, el Instituto Cervantes de Burdeos ocupa la antigua Casa de Goya en la ciudad, ubicada muy cerca de la Iglesia de los Españoles y en pleno corazón del Triángulo de Oro de Burdeos. Entiendo que es un enclave golosísimo para todo tipo de actividades culturales y que te lloverán las propuestas, ¿no? ¿Qué criterios sigues tú para programar, para elegir los libros, los actos, los eventos que se presentan allí? Pues sí, tenemos primero el privilegio de estar en la casa de la que vivió Goya. Vivimos y trabajamos en el edificio que fue la casa de los últimos años de Goya cuando se exilió a Burdeos. Llegó en 1824, es decir, que ahora cuando empiece enero, aprovecho esto para decir, será el aniversario de la llegada de Goya allí, y intentaremos hacer alguna actividad o varias actividades relacionadas con este evento. Y eso para que quede, porque el instituto es precioso, para que lo puedan imaginar. Estamos ahí, el edificio entero lo ocupa ahora el Cervantes, la casa era arriba el ático y se conserva prácticamente como entonces. Y efectivamente nos llegan muchísimas propuestas. ¿Qué criterios seguimos? Bueno, pues el Cervantes tiene todos los Cervantes tienen un doble criterio para elegir. Uno lo marca la sede, para que seamos todos hermanos y estemos bien amalgamados. La sede nos da unas líneas maestras y entonces esas las seguimos, y hay actividad que ellos preparan aquí, programación que ellos hacen aquí y que nosotros aprovechamos muy bien, a veces en itinerancia por los distintos países. Y luego hay otra parte muy importante en la que tenemos una gran autonomía, y esa parte es la que nos liga y nos engancha y nos conecta con la ciudad en la que estamos, con el país en el que vivimos, con el público que tenemos. Y esa es, digamos, más propia. En Francia, concretamente, tenemos la suerte de que vivimos en un país con muchísima actividad cultural, y entonces tenemos muchas colaboraciones, tenemos la universidad, tenemos el ayuntamiento, tenemos museos, tenemos asociaciones. Todos estos
agentes culturales que se llaman, que no me gusta nada esa palabra, pero bueno, todos estos colaboradores nos traen propuestas, algunas las tenemos que dejar lógicamente, y otras las acogemos en este caso porque me parece muy novedosa y bueno, por eso en este caso, pero claro, sí, sobre todo que conecte con nuestro público de alguna manera. Claro, ahora eres la directora del Instituto en Burdeos, pero antes lo fuiste en Casablanca, 2 continentes, 2 contextos muy distintos a nivel socioeconómico y cultural, entiendo. No sé si eso influye también en la forma de programar, si hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. 2 mundos, o sea, son 2 continentes, 2 mundos. La verdad es que yo tengo un recuerdo inolvidable de Casablanca, me lo nombras y todavía sigo con esa emoción. Estoy en tránsito todavía entre... Sí. Estás de mudanza emocional. Estoy de mudanza porque estoy cumpliendo ahora un año, acabo de hacer unas grandes alabanzas a la cultura francesa, por supuesto, pero Casablanca tenía otro público. El público del Cervantes de Burdeos es un público muy formado, muy culto, en general un público mayor, un público que ya casi tiene su vida profesional hecha. El Cervantes de Casablanca es un público joven, inquieto, dinámico, por hacer. Entonces, en Casablanca, ¿qué programaba? Mucha música, mucho taller interactivo de danza, de baile, porque esos chicos que son jovencísimos, esto, con el nivel de español que tienen, pues a lo mejor les resulta un poquito más complicado. Entonces, es muy diferente la programación. Por eso, el criterio es, el primero, unirnos a la sede y a todo lo que hace el Cervantes, y el segundo, vincularnos al país y a la ciudad y al público que tenemos. Entonces, Casablanca y Burdeos no tienen nada que ver. Claro, 2 planetas diferentes. Me decías que en Burdeos hay una especial sensibilidad hacia la poesía, que es un género con el que siempre hay como ciertas prevenciones, ¿no? Pues a mí eso me ha sorprendido porque en otros Cervantes en los que he estado, porque también he estado en Toulouse, me ha costado llevar poesía, porque la poesía, a fin de cuentas, es algo minoritario, algo elitista, algo muy íntimo y muy personal, y cuesta, digamos, ponerlo en público. Pero en Burdeos, en el tiempo que llevo 1 año, ya hemos hecho algunas actividades en relación con la poesía y han tenido público. O sea, que siempre te sorprendes cuando llegas a un Cervantes, siempre hay algo nuevo. Y yo espero que la semana que viene la gente pueda disfrutar de estas jornadas y de estos poemas. De las poetas de la generación del 27. ¿Qué otras actividades va a acoger el Instituto Cervantes de Burdeos en este trimestre, más allá de esto? Pues mira, tenemos este trimestre, vamos a tener casi 20, y que no me voy a poner aquí a relatarlas todas porque hay una web y tal y sería muy pesada. Sí. Te voy a decir solamente una por mes. Para que nos hagamos la idea. Si alguien quiere venir. La de octubre, porque ya estamos en octubre. Se llega comodísimo a Burdeos. Sí, son 800. 1 hora he tardado esta mañana en venir. Sí, es que es una maravilla, lo digo porque sé que hay algún interesado. 1 hora de vuelo, la casa de Goya, la presentación de este libro. Sí. Pues en octubre vamos a hacer la presentación de la antología de poetas de la generación de 27. En noviembre vamos a recibir a Nayat El Hachmi, que es la escritora española de origen marroquí. Y eso lo hacemos, esta actividad la hacemos con la universidad, y la de Nayat la vamos a hacer con un festival que se llama Lettres du Monde, que acoge escritores no franceses, o sea, literatura extranjera para los franceses. Entonces, ellos invitan y nosotros, como españoles y como Cervantes, acogemos a nuestro paisano, y en este caso a Nayat, que a mí me gusta mucho, y como vengo de Casablanca, Nayat presentará su última obra, Madre de leche y miel. Y después ya, en diciembre, como rematamos la presidencia española de la Unión Europea, porque hemos ido programando actividad en relación con que nosotros éramos este acontecimiento, que éramos presidencia estos 6 meses, pues vamos a terminar con un encuentro entre Sergio del Molino, que es un escritor muy conocido ahora aquí, y muy polifacético, muy observador de la realidad, un buen analista, con un francés que se llama Ludovic Lamant, que es especialista en Europa, y vamos a hacer una disertación, ellos van a hacer y nosotros vamos a escuchar, sobre imaginar Europa en 2050. Porque el instituto aquí, el instituto lo hizo, este instituto de Central, lo hizo Imaginar España en 2050. Entonces, yo he copiado ese modelo y
lo vamos a hacer, pero con Europa. Lo vais a trasladar al Y contexto lo vamos a europeo. trasladar y ellos discutirán y hablarán sobre cómo imaginan, cómo ven el futuro de Europa con estos desafíos que tenemos ahora mismo, estas Con crisis, estas incertidumbres, estas zozobras. Sí, dentro sí. de unos 50 años. Y con eso terminamos la presidencia y terminamos el año. Esto en diciembre. Antes, los días 9 y 10, esas jornadas sobre las poetas del 27, la presentación del libro que hoy nos ocupa, María Jesús García González, directora del Instituto Cervantes en Burdeos. Muchísimas gracias A ti. por venir, por volar hasta aquí, hasta Y la a ti. Estación Azul. A ti, encantada. La Estación Azul, el programa de literatura de Radio Nacional de España. Cuando quieras. Quiero besarte la risa y sus notas cristalinas, colgándome de los labios. Parecerán campanillas. Quiero besarte la luz que brota de tus pupilas. ¿Cómo será fría o cálida? Lo mismo que cuando miras. Sueño mi beso estuviera lejos, lejos, lejos del radio en que gira. Lo que es, pues, yo quisiera bajo la noche, noche tranquila. Besarte lo que ninguno hasta hoy te ¡Qué maravilla! Sheila Blanco, qué gusto. Buenas tardes. A ver, que le abrimos el micro, así. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Sheila Blanco por venir a cantarnos y a contarnos a las mujeres del 27. Un placer, gracias. Yo sé que en tus conciertos te gusta hacer pedagogía, así que no te meto en ningún brete si te pregunto de quién es este poema y por qué te ha apetecido traerlo hoy aquí. Pues mira, este poema es de una poeta madrileña que se llama Josefina Romuarregui, que terminó Filosofía y Letras aquí en Madrid con premio extraordinario y acabó sus días como profesora de lengua y literatura en la Universidad de Nueva York y en Connecticut. Y aunque aquí es poco o nada conocida, ella tiene una placa con su nombre y su cara en el Ateneo Puertorriqueño de Nueva York, de donde fue presidenta de honor varios años, y en la Casa de Puerto Rico, que está aquí al lado de la calle Arrieta, al lado del Teatro Real. Está una plaquita con la cara y con el nombre de Josefina Romuarregui. Luego nos tenemos que pasar por ahí. Sí, 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 yo paso muy a menudo porque vivo cerca y digo, ¿La hola, saludas? Josefina. Sí. Y luego ella editó también durante 10 años Los Cuadernos Literarios, una revista muy bonita de poesía llamada Alma. Y bueno, es una poeta que a mí me enamoró a primera lectura.
y tenía que musicalizarla. Fue la primera, además. Sí, este fue el primer poema que musicalicé. A mí es mi favorito de momento. Ya sabemos que cuando uno escucha qué un bien. disco va cambiando de canción favorita, ¿verdad? Sí. Conforme pasa el tiempo, pero este me cautivó. Es precioso. Sigue tan vigente ese sentimiento amoroso, ¿verdad? Lo seguimos experimentando igual. Bueno, hoy estás aquí porque en 2019 grabaste Cantando a las mujeres del 27, álbum en el que musicalizaste poemas de 8 poetas mujeres del 27. ¿Cómo se cruzaron en tu camino? ¿Qué encendió la mecha? ¿Qué pasó? Bueno, encendió la mecha Tania Bayó. Yo fui a la presentación de La Sin Sombrero en febrero del 2016 en el Palacio de la Prensa aquí en Madrid y para mí fue un antes y un después. También encendió la mecha Torremozas, la editorial que edita y reedita solo mujeres, que desde entonces soy súper seguidora de todas sus publicaciones. También encendieron la mecha varias antologías de mujeres. Curioso, ¿no? Porque si me paro a pensar en todos esos trabajos que me inspiraron, suelen ser trabajos de mujeres, fíjate, mujeres que han rescatado mujeres. Eso fue lo que a mí bueno, yo pensé, yo he oído cantar a Serrat, Miguel Hernández, he oído a Paco Ibáñez, he oído a Amancio Prada, pero no han cantado ninguno a las poetas del 27 porque no las conocían. Sí, a Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, pero estas poetas, yo que me gusta mucho la canción de autor y la poesía musicalizada, pues no las había cantado nadie y yo dije, bueno, voy a aportar mi granito de arena. Caray, menudo grano. ¿Cómo suena? Con mucha humildad, pero con mucho amor y mucho cariño. Bueno, hay que dejar claro que no te limitaste a poner voz y componer la música de estos poemas, que ya es un trabajo en sí mismo, sino que detrás de este disco hay un enorme esfuerzo de documentación, entre otras cosas porque incluyes poemas de autoras muy desconocidas, como por ejemplo la propia Josefina Romo Arregui o Dolores Catarineu. Sí. ¿De qué hilos tiraste? Pues mira, con Dolores Catarineu encontré unos poemas que me gustaron en una antología, no tenía nada de ella, me metía en internet, no había ni una triste foto, que hoy en día sí, y fue una casualidad preciosa que me demostró que la vida a veces es mágica y que las causalidades o casualidades existen, y es que comentándole a un amigo mío que estaba por musicalizar a una poeta que se llamaba Dolores Catarineu, él me dijo, anda, la tía Lola. Y yo, ¿cómo? ¿En serio? O sea, sí, y entonces él me dijo, no, es que yo conozco a la familia Catarineu desde que soy así de pequeño, soy íntimo amigo de su sobrino nieto. Y entonces imagínate, yo pasé de la nada al todo. De hecho, ha sido la única casa que he conocido de esta poeta, la casa en la que ella vivió sus últimos años con su marido, que está en el corazón de Chamberí, en Martínez Campos. Sus ventanas dan al Museo Sorolla y pude ver su biblioteca, pude ver sus textos escritos en mecanografiados, la apuntaron a clases con un tal Juan Ramón Jiménez, entonces vi las correcciones de Juan Ramón Jiménez. Ese chiquito. Ese hombre, y fue a clase también con un tal Miguel Hernández en los años 30, o sea, es que encima eso vas tirando y es tan ilusionante y fascinante toda la historia que bueno, que además le puse una música que además me quedó un poco chotis la tía Lola, ¿no? Que es muy madrileña ella. Sí. Bueno, aunque estamos hablando de un disco, de alguna forma pensaba yo que tu disco, que tu álbum funciona como una antología porque has tenido que elegir solo un puñado de poemas. No sé qué criterios has seguido, si pensabas en los más representativos, en los que se prestaban a ritmos distintos o simplemente en los que te tocaban el corazón. Y digo simplemente, pero no es baladí. Bueno, obviamente en mí había ya una cosa de pensar en esa musicalización, en ese ritmo interno, tampoco no que tuviera rima, porque por ejemplo Ernestina es verso libre, pero sí que hubiese algo que a mí, al final la musicalidad cuando una lee, y yo soy muy también de leer en alto cuando me gusta, la tienes, la encuentras, pero sobre todo, que me tocas en el corazón. Yo digo siempre mucho lo de amor a primera lectura, que lo leas y que digas, wow, lo voy a volver a leer y lo voy a volver a leer. Y a partir de ahí, pues es verdad que ha quedado bastante variado, tanto bueno, obviamente de las poetas, pero de la temática, pero yo buscaba eso, disfrutar con cada musicalización. Bueno, yo me acordaba ahora de las musicalizaciones que Serrat hizo de las obras de Antonio Machado, de Miguel Hernández, ¿no? Lo populares que fueron y hasta qué punto contribuyeron a difundir poesía en hogares en los que quizá no entraría de otra forma. Tiene que ser muy emocionante también, Sheila, pensaba yo ahora al escucharte, contribuir a algo así, ¿no? Formar parte de ese gran proyecto de difusión de estas mujeres. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Bueno, pues te puedo decir que para mí es lo que más me motiva para seguir. Cuando se te acerca una profesora de literatura o una persona que ha entrado en la poesía gracias a la música, yo creo que además tiene ese don la música, es mucho más accesible, ¿no? Y yo creo que
levanta el poema del papel y te lo lleva a otro sitio. Amancio Prada dice una cosa muy bonita, ¿no? Que es que cuando conviertes un poema en canción es casi un milagro, que se produce ese punto en el que se cruzan esas dos bellas artes. Y bueno, a mí me pone muy contenta, claro, que la gente de repente le ponga nombre femenino a la generación del 27, ¿no? Desde luego. Bueno, el disco Cantando a las mujeres del 27, como decía, lo grabaste ya hace unos cuantos años, en 2019. Ha pasado ya casi un lustro, con la tontería, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué feedback estás teniendo? ¿Qué acogida y qué...? Bueno, es una cosa muy curiosa porque, claro, lo sacamos en 2020 y es un disco que ha ido como poniendo semillas, porque en aquel lugar donde toco suele aparecer otra persona que me escucha y suele aparecer otro concierto, porque como tiene esa vena tan divulgativa, Sí. tiene esa vena con, pues eso, literaria, poética, musical, y luego es verdad que los poemas van mutando, las cosas que yo cuento también, a veces, bueno, saco, meto algún poema y yo he seguido, además, yo tengo varias poetas ahí en el cajón pensando en musicalizarlas, ¿no? Porque al final no se dio en su momento, pero a mí me gustaría seguir. Bueno, de hecho, estoy ahí. Tienes un proyecto, siguiendo. no sé si lo podemos decir Sí. en voz alta. Sí, bueno, yo tengo intención además de hacer una cosa especial con este disco y grabarlo en estudio en directo, y como todavía hay formato online y formato CD, pues yo me quiero dar el gustazo de sacar el formato en vinilo, que es algo que me apetece mucho. Yo además escucho música en vinilo, que es como anda, para poder escuchar el disco también en mi casa, en mi plato, y me apetece mucho, sí, hacer esa... Me parece que ellas se lo merecen, ¿no? Claro, ¿qué nombres vas a rescatar? ¿Te lo puedo preguntar? Pues mira, yo tengo 3 nombres que son como agujitas ahí pinchándome. Uno es Lucía Sánchez Saornil, otro es Josefina de la Torre, la poeta isleña, que además a mí cada vez estoy yendo más a las Canarias y digo, es que tengo que musicalizar a Josefina. Y la otra es Susana March, que es una poeta catalana maravillosa que descubrí gracias a una antología, y tiene una trilogía que se llama Poema al hijo, los poemas al hijo, que habla sobre lo que la mujer siente cuando tiene a un niño en sus entrañas, que es una cosa eminentemente femenina, que ningún hombre puede hacer un poema sobre eso, y es muy bonito también eso, esa singularidad. Y bueno, ya digo que me está rondando desde hace mucho tiempo y yo creo que sí, que va a ocurrir. Claro Ojalá. que sí, lo estaremos esperando, ansiosos. Te iba a pedir que para despedir el programa, porque se nos está yendo el tiempo, nos cantaras una última canción, en este caso una canción que has escrito tú también, un poema. Sí, es un poema que está en este disco. Yo no me considero poeta, pero sí que es verdad que muy inspirada por ellas. Escribí un poema que se llama Pájaros Negros, es un poema, es una metáfora de los miedos y bueno, es un homenaje eso, a espantar los miedos y a compartirse y habla de eso, sí. Pues queremos escucharlo, ¿verdad? Vamos allá. Ahí vienen los pájaros negros a picotearme. Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme. Ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme. Que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. Ahí llegan con sus plumas negras erizando el viento. Ahí quieren clavarme sus garras en el pensamiento. Que dejen marchar a estas pobres con su recuerdo. Que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo.
los pájaros negros con las alas rotas. Ay, marchan los pájaros negros, ya me dejan sola. Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. Impresionante este poema a capela de Sheila Blanco. Decirle a los oyentes que nos acompañan desde casa, que nos están escuchando este domingo, que esa percusión que escuchaban era Sheila tocándose el pecho, tocándose el corazón, que es lo que ha hecho con todos nosotros, ¿verdad? Todas las personas que nos hemos congregado hoy aquí en este programa especial sobre y para las mujeres del 27 en el Instituto Cervantes de Madrid. Ya solo queda dar las gracias a Maru Arranz y Jaime Sanz, que han estado en el control técnico, al público tan cariñoso y tan caluroso que nos ha acompañado hoy aquí, a los trabajadores, por supuesto, tan hospitalarios del Instituto Cervantes de Madrid y, por supuesto, a nuestros invitados, a María Jesús, a Gil, a Nuria y de nuevo a Sheila Blanco. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué bonito.